Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Battle Monkey. Yo soy Víctor y hoy vengo a hablar de un tema que me parece muy interesante. Es el tema de Haute, o ahora mismo Cosmox, una marca que viniendo de la nada ha conseguido devorar, ha conseguido absorber completamente el mercado de las hitbox, ya no solo de bajo coste, sino también las de gama alta, digamos. Bueno, yo creo que el caso es un poquito digno de, por lo menos, de mención y aunque sea de estudio, por mi parte, que no va a ser mucho, pero bueno. Vamos a ver cómo y por qué Haute 42, ahora mismo Cosmox, ha conseguido darle la vuelta al mercado y que mucha gente que no pensaba hacerse con una hitbox por su alto precio, ha decidido adquirir un producto de Haute. Veremos sus precios y veremos por qué es tan fácil decir, pues bueno, voy a probar con la hitbox o con la mixbox, porque por los precios que tienen realmente, aunque lo compres para usarlo 3 días y lo deseches o lo vendas de segunda mano, sigue siendo una opción súper atractiva. Pero bueno, también os comento que dentro de poco tendremos algún análisis de productos de Haute por el canal, ¿vale? Lo que pasa es que estoy esperando a que me gestionen, pues que me los dejen. No Haute, con algunos amigos. Bueno, realmente Capaz, muchas gracias Capaz por dejarme tus cositas. Y nada, suscribiros por favor para más contenido sobre custom arcade sticks y sobre cosas como esta, sobre reflexiones sobre el mercado y sobre cómo hemos llegado a estar donde estamos. Y nada, vámonos al ordenador a ver qué nos cuenta Haute y Hitbox. Bueno, vamos a empezar pues directamente hablando de qué es Haute, ¿vale? Haute es una marca china que empezó vendiendo sus productos en AliExpress, como podemos ver aquí. Ahora mismo vais a flipar porque el precio actual de, por ejemplo, este control en concreto, creo que es el S-Series, está a 23,19 euros. O sea, directamente ya estamos viendo qué es lo que pasa, por qué los productos Haute son tan populares, por qué se venden tanto y sobre todo en mi país, España, por qué han arrasado con el mercado de las hitbox, ya sea de marca y de las hitbox custom. Así que bueno, mira, un primer ejemplo tenemos el Razer Kitsune, que bueno, este no es su precio real, pero bueno, 446 euros. Es surrealista la diferencia de precio entre una cosa y otra, aunque no tiene nada que ver un producto con el otro, ¿vale? Ya veremos por qué. Bueno, como digo, Hauta empezó aquí vendiendo pues estos pads. Directamente no recuerdo cuál fue su primer producto, porque no lo sé realmente, pero bueno, sería uno de estos, este o este, que veis el precio que tiene, 42 euros, ¿vale? Así que bueno, como hablamos, el primer punto de partida de Haute es el precio. Ellos entraron con el precio muy muy fuertes, con un producto muy básico. Es una gesta, creo que la tendremos pronto para hacer un análisis en el canal. Es una placa muy básica. Lo único que sí que lleva de marca son los switches Cahill, que son los mismos que yo uso en el SLX, o sea que son de calidad contrastada, una marca de reputación. Llevan una placa, su software está basado en el RP2040, en el hardware es el RP2040 con el software C2040, que es el mismo que usa todo el mundo de forma libre. Así que realmente lo que viene a ser el diseño de esto, el diseño y la fabricación estando en China, yo entiendo que les viene a costar pues 10 euros fabricarlo como mucho. Como mucho, así que viniéndolo a 31 euros todavía tienen un margen bastante importante, y más viniendo desde Asia, ¿vale? Después han continuado sacando otros productos más interesantes. Vamos a ir directamente a su propia página, ¿vale? La S-Series es este que estábamos viendo, que podemos comprar ahora mismo por 23 euros. Tenemos que tiene salida para hacerlo compatible con PlayStation 5 o Xbox, metiéndole un dongle, igual que los que usa cualquier controlador basado en el RP2040 y el firmware C2040. Pantalla OLED de 2 pulgadas, creo que es, o de 1,5 pulgadas para poder ver los inputs, o sea, una chuminada, pero que queda bien. Todo esto por 23 euros, un compacto con 3 acrílicos, 3 paneles de acrílico montados uno encima del otro. O sea, es un precio imbatible, ¿vale? Pero después han ido a más, porque tenemos la M-Series, que me parece ya el pináculo o sea, el tope, ¿no? de Haute, que es un control hecho de aluminio, ¿vale? Que tenemos la pantalla OLED, es un poco... La estética se asemeja mucho al Razer Kitsune. Los botones secundarios ya no son como los del otro control, son de más calidad. Seguimos teniendo un panel acrílico abajo. O sea, la estética es flipante, ¿vale? Se parece mucho al Razer Kitsune. Claro, esto no es
no es una cosa al azar, ¿no? Ya lo han hecho para rivalizar directamente. Sigue siendo todos los controladores Haute están basados en RP2040, así que son compatibles por defecto con PC y con Switch, y metiéndole un dongle con PlayStation 4, PlayStation 5 o Xbox, lo que prefiramos. Aquí podemos ver que todo, como está basado en el CE, pues todos los botones son personalizables. Podemos acceder al web configurator del CE, que bueno, no lo tengo ahora mismo, quería enseñarlo pero no lo tengo. Y aquí podemos ver, aquí pone System Compatibility, PlayStation 4, vale, la PlayStation 4 hay que hacer una pirula para que funcione, porque si no el timeout de los 8 minutos nos tira fuera. Pero bueno, pues las opciones normales, ¿no? del firmware CE 2040. Esto, que va a ser flipante, ¿no? Lo podemos encontrar por 70 euros. Por 70 euros, por 70 euros, envío desde España, o sea, estamos hablando de 70 euros, Cajill. Ahora mismo han sacado unos switches custom a posta de Haute, los Crystal. Yo no los he tenido en la mano, espero tener alguno pronto para echarle un ojo, pero bueno, tienen muy buena pinta, porque parecen más ligeros todavía que los normales, que ya lo son mucho. Pues por 70 euros tenéis un control que se asemeja a un Razer Kitsune y con unos componentes de calidad, una caja de aluminio, vamos a verlo, que se nos quiere meter. Una caja de aluminio, con los switches Crystal, con unos botones de inyección. O sea, una cosa bien hecha, con luces RGB debajo de los botones. O sea, realmente una cosa bien hecha. Y por un precio realmente competitivo. Si podemos ver qué vale el Razer Kitsune. Podemos ver que el precio de Amazon son 319,90. Me parece que Razer ha puesto un precio pues también interesante para su producto, viniendo de donde viene y sabiendo que es para un nicho y sabiendo lo que van a vender, que es nada o muy poco. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? 319 contra 70. En este caso, bueno, aquí tenemos más opciones que han sacado diferentes historias, con muchos layouts diferentes. Esto creo que no es un Haute aunque lo ponga, creo que es un tiki-taka que estaba por ahí. La competencia no es real, o sea, no existe la competencia. Haute directamente lo ha destruido todo, se lo ha comido todo. Vamos a ver ahora la diferencia con Hitbox. Hitbox es el primer control de este estilo de All Button Controller, todo botones, que salió. Ellos hicieron la investigación, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, el desarrollo de este tipo de controladores. Entonces lo sacaron en exclusiva. No sé si realmente tuvieron alguna patente, creo que no. Ese fue un gran fallo, porque yo hubiera sacado una patente, aunque hubiera costado un dineral a 10 años o 15, por lo menos en Estados Unidos, son sabiendas de que los chinos me lo iban a copiar todo. Pero, bueno, es lo que hay. Ahora mismo lo tenemos por 227,95, me parece un precio súper competitivo. Es un control, pues muy bien hecho, la verdad. Es una cosa comercial y bien hecha. Tenemos un control con todos los botones Sanwa. Ya sabéis, botones Sanwa, calidad, precio lo mejor que existe en el mercado, son súper durables, no fallan nunca. Pues nada, poco más que hablar. Si queréis saber algo más, os dejo una nota del vídeo de los botones para que veáis los Sanwa. Tiene un cable específico, tipo aviador, una caja de acero, pintada al horno, el plexi normal, personalizable, podemos poner aquí el arte que nos dé la gana. Bueno, como ellos dicen, ergonómico, tal. Pues bueno, pues una calidad contrastadísima. Llevan, no sé los años que llevan en el mercado, 10 o 12 años. Se pueden encontrar repuestos de todo. Por ejemplo, lo tenemos aquí en SmallCap, que es el distribuidor europeo oficial. Tienen el cable, vamos a verlo. Vale, si nos metemos en Hitbox, tienen el cable suelto, tienen los dos packs del esto, tienen el acrílico. O sea, una cosa hecha por una marca de una calidad contrastada y que podemos encontrar distribuidor de sus repuestos y sus asuntos. Hitbox dentro lleva una placa basada en Arduino. Ya no recuerdo si ahora mismo la que lleva está fusionada con una Brook, creo recordar. Es que no tengo la memoria ahora muy fresca. La cuestión es que es compatible con PlayStation 4, ¿vale? Sin el PlayStation 5 minutos timeout, ¿vale? Aquí nos dice que solo es compatible con PlayStation 4 en PlayStation 5. Para meterle PlayStation 5, pues nos tenemos que ir a lo que hemos hablado antes, el dongle, un adaptador, en este caso un adaptador, no el dongle, ¿vale? Porque la caja Hitbox no lleva el USB para conectarle el dongle. Entonces en este caso nos venden un pack con el adaptador a un precio bestial, 257,93, con el Wingman FGC que se ha puesto para PlayStation 5 y que encima podemos usar con cualquier control que ya tengamos, ¿no? Que me parece una cosa genial. Bueno, volviendo a la historia de Haute.
Es muy sencillo ver por qué Haute ha destruido el mercado, pero tampoco es una crítica, vamos a decir, hater contra Haute. Bueno, es sencillo. Para mí me parece una puerta de entrada magnífica a la gente que quiera probar una Hitbox. Y ya está, porque si te tienes que gastar 300 euros de un Kitsune, o en este caso 229, 220, ¿en serio? 225, 227,95 en una Hitbox oficial, puedes irte directamente a la Haute y por 23 euros ahora mismo, 40, depende, 30, el producto que quieras, te metes muy elitista con 100 euros, tienes una opción mucho más económica y que te va a dar el pego. Si ya después decides que lo tuyo es el Hitbox, que vas a continuar jugando a juegos de lucha y necesitas un control a tu medida, pues ya te compras un custom o te compras un Hitbox de la marca Hitbox o lo que tú prefieras. Aquí tenemos un montón de layouts, digamos, similares, ¿vale? Por no decir el mismo. Con unas opciones de botones mucho más amplias que las del Hitbox original o que las del Razer Kitsune, que son cerradas al layout, vamos a llamar Hitbox clásico, ¿vale? Que es el que inventó Hitbox, 8 botones de acción y 3 botones de movimiento, 4 botones de movimiento con el de arriba en la parte inferior. De la otra manera, pues tienes más opciones, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar a las conclusiones finales. Bueno, pues después de haber visto cómo y por qué ha llegado Haute a donde está, es fácil de decir que el principal motivo principalmente es el precio, pero también hay que dejar claro que sus productos tienen la calidad suficiente como para estar a la altura de prácticamente de los mejores del mercado en su segmento. Estamos hablando del segmento de las Hitbox más bien compactas, ¿vale? Realmente de marca solo tendríamos la Razer Kitsune, pero bueno, vamos a meter a Hitbox, la propia marca, en el saco, así que ya sabéis, principalmente es el precio. En mi país, en España, el precio es un factor muy determinante, ¿vale? La gente va apretada de dinero normalmente y un arcade stick custom como los que yo hago, siendo Hitbox, valen bastante más que una Hitbox de la marca Hitbox o que cualquier producto de Haute. El Razer Kitsune está a la par con algunos, más barato o más caro, dependiendo de la configuración que se decida hacer. Está claro que la personalización, pues en el caso de los custom, ya sea mío o sea de cualquier builder, no tiene nada que ver con estos productos. Pero bueno, como digo, el precio es el principal factor por lo que mucha gente se ha acercado a este nicho, ¿no? de las Hitbox dentro de un nicho que es los fighting games, los juegos de lucha. Así que bueno, a mí en principio me parece bastante bien que exista la marca Haute, más que nada porque da acceso a probar lo que es la Hitbox, ¿no? Porque yo, todo este negocio, bueno, toda esta historia de Battle Monkey, la empecé porque quería hacer una Hitbox para mí. Y bueno, en el proceso descubrí que podía ofrecer el servicio de hacer estos controles arcade para más gente, ¿no? Y bueno, así fue como empezó todo. Entonces, me parece, como digo, bien que Haute exista, que se pueda comprar un producto de este tipo por un precio tan relativamente gratis como los que habéis visto en AliExpress. Es increíble, ¿vale? Los precios que están ahora mismo es realmente surrealista, o sea, es imposible competir con ellos en ninguna forma. Así que bueno, ya digo, mi opinión es que me parece perfecto que existan porque es una puerta de acceso para ver si os gusta el mundo del Hitbox. Yo me hice la mía y realmente no soy Hitbox player, ¿vale? La tengo detrás, pero no la he usado en Rankeds ni nunca, en nada, porque soy malísimo. Yo soy lever player, me gusta jugar con palanca. Estaba mirando mi control. Y, y no me voy a pasar a Hitbox, ¿vale? Entonces, posiblemente si hubiera sido ahora mismo, me hubiera comprado un Haute por 30 o 40 euros o incluso 80 euros el metálico, 100 euros lo que valga, y lo hubiera probado, no me hubiera gustado y ahí se hubiera acabado y Battle Monkey no hubiera existido, pero como decidí hacérmelo yo mismo, pues aquí estamos, hablando de ellos, ¿no? Y nada, con todo esto, esta pequeña reflexión de cómo he llegado yo hasta aquí y cómo han llegado ellos, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Como digo, vídeos interesantes se vienen, suscribiros, reviews de productos de la propia Haute, tengo una cosa súper interesante que estoy esperando a que me llegue y un par más que me parecen también muy muy interesantes para la gente que quiera armarse un stick custom. Así que nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.